Seguramente alguna vez has escuchado que no utilizamos toda nuestra capacidad cerebral, sino una ínfima parte. Y que si fuéramos capaces de alcanzar todo su potencial, tal vez podríamos lograr desarrollar virtudes asombrosas que incluso pudieran parecer auténticos superpoderes. Si para ti sigue siendo un misterio lo que sería capaz de hacer nuestra mente, lo que sería capaz de conseguir, quédate aquí conmigo y acompáñame dentro de esta Estación Inspiración. El poder mental es un tema muy extenso con un gran abanico de posibilidades. En este vídeo comenzaremos por algo esencial: comprender de lo que nuestra mente es capaz. Si no tenemos presente esa conciencia, es imposible desbloquear todo nuestro potencial cerebral. Sería como si tuviéramos un ordenador de alta tecnología e increíbles prestaciones, pero no supiéramos todo lo que podría llegar a realizar. Aprenderemos a curarnos con la mente y a modificar cualquier aspecto negativo o molesto que no nos guste de nuestra personalidad, para conseguir así desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. ¡Vamos a ello! Hace algún tiempo descubrí una historia curiosa sobre un experimento que se realizó en Estados Unidos a finales del siglo pasado. Me dio mucho que pensar acerca de lo poderosa que es nuestra mente, sobre nuestro potencial cerebral y, curiosamente, también sobre el poder mental de la fe. Y no me refiero a la religiosa, sino a otro tipo de fe. Si nos referimos a la definición de fe según el diccionario, una de sus acepciones dice así: seguridad y aseveración de que algo es cierto. Es decir, la creencia total de dar algo como cierto sin necesidad de demostrarlo. Pero antes, vamos al suceso que quería relatarte para vislumbrar mejor a dónde quiero llegar. Todo ocurrió en la penitenciaría estatal de San Luis, Missouri. Un científico de Phoenix realizó un ensayo controvertido que hoy en día sería muy difícil poder llevarlo a cabo. El voluntario de este experimento fue un reo condenado a la pena capital mediante la silla eléctrica. A dicho reo, en el momento de la ejecución, se le dio la alternativa de morir desangrado por un corte en sus muñecas, en vez de hacerlo por electrocución. Él accedió, ya que es una muerte mucho más dulce en la que poco a poco se iría desmayando y quedando inconsciente, en contraposición con las violentas sacudidas que le generarían la silla eléctrica. Lo curioso de este estudio es que en realidad no le hicieron más que un simple corte superficial por el que ni siquiera llegó a sangrar. Pero, sin embargo, este reo creyó que sí se estaba desangrando. ¿Por qué? Porque en la parte inferior de la cama sobre la que estaba atado, sin que él lo supiese, habían colocado 2 frascos, en los que iba cayendo suero, gota a gota, mediante una válvula automática. El objetivo era descubrir qué ocurriría si dicho reo, al escuchar el líquido caer, creyese que era su propia sangre. ¿Qué sería capaz de hacer su mente si pensase que se estaba desangrando, aunque no fuera así? Pues lo que sucedió fue que experimentó la misma sensación de una persona que se desangra, hasta que, finalmente, falleció por un paro cardíaco. Su corazón se paró, pero se paró porque él creía que se estaba muriendo. Tenía esa fe. Ahí podemos ver el poder mental de una creencia en su lado negativo. Y ese poder es totalmente efectivo cuando en nuestra mente no existe duda alguna. Ese hombre no dudó en ningún momento. Estaba convencido de que se estaba muriendo. Se lo creyó hasta que lo creó. Porque curiosamente, creer es crear. Como vivimos en una dualidad, todo tiene su otra cara de la moneda.
lo cual nos lleva a una interesante cuestión. Si nuestra mente tuviese la creencia total, sin dudar, de que podemos curarnos de una enfermedad terminal, ¿provocaría nuestra sanación? Tal vez teniendo la certeza, por ejemplo, que ingiriendo algún alimento específico 2 veces al día nos pudiese curar de alguna enfermedad en concreto. ¿Funcionaría? Pues te voy a dar una sorpresa. En realidad, sí que funciona. Pero, eso sí, tiene que ser una fe completa mantenida en el tiempo, en la que no se dude en absoluto en ningún momento. Como ves, da mucho que pensar y nos hace recapacitar de hasta dónde nos puede llevar un simple pensamiento y, sobre todo, creérselo. Sigamos poco a poco comprendiendo de lo que es capaz nuestra mente para creernos lo que podemos conseguir con ella y desbloquear así todo su potencial. Porque podemos hacerla nuestra gran aliada y no nuestra enemiga, como ocurre en muchos casos. Dicho esto, vamos a proseguir descubriendo una gran facultad que posee, una que nos puede beneficiar por completo y hacer la vida mucho más agradable. Para ello, debemos continuar con el famoso efecto placebo. El efecto placebo es un término con el que la medicina ha definido al acto de administrarle a un paciente una sustancia que parece un medicamento, pero no lo es. A esta sustancia se le denomina placebo y su eficacia es totalmente nula, como si fuera un medicamento ficticio. Lo que se busca es que el paciente crea que realmente está ingiriendo un medicamento eficaz, que consiga sugestionarle, que le haga creer que va a funcionar, para que su mente provoque así en el cuerpo una pronta recuperación. Existen varios estudios al respecto con resultados sorprendentes, donde muchos pacientes han conseguido mejorar su salud. Uno de ellos fue realizado por la compañía BBC, expuesto en un documental llamado The Placebo Experiment. En este experimento participaron voluntarios con dolor de espalda crónico. Se les comunicó que podrían recibir 2 tipos de tratamientos. Uno que fuera un simple placebo u otro que sería un novedoso analgésico con increíbles resultados. Pero los doctores no les dijeron que en realidad lo que tomarían en cualquiera de los 2 casos serían simplemente cápsulas que solo contenían arroz molido. Además, a los voluntarios los dividieron en 2 grupos. En uno de ellos tendrían más del doble de tiempo de atención médica que en el otro. Hay que tener en cuenta que a la gran mayoría de estas personas ya no les calmaba ningún medicamento. Algunos de ellos incluso afirmaron necesitar recurrir a la morfina y ketamina para encontrar algo de consuelo. Cuando culminó el ensayo, sorprendentemente, la mitad de los voluntarios encontró un gran alivio con estas pastillas ficticias. Admitieron que habían notado una importante mejoría, sobre todo aquellos que tuvieron más tiempo de consulta médica. Como hemos podido observar, fueron simplemente sus mentes, y no ningún tipo de analgésico revolucionario lo que les hizo sentir más saludables. Aquí comprobamos un caso de poder mental positivo. Y ahora estoy seguro de que te preguntarás, vale, muy bien, pero ¿cómo podría hacer yo para creerme algo que me ayudase y sin ninguna duda? Despertar nuestro poder mental a voluntad no es tarea sencilla, ni tampoco lo es erradicar esas incertidumbres que entorpecen el resultado que querríamos. O tal vez sí, si comenzamos a creerlo. Pero se puede, claro que se puede. Entrenando un poco cada día es totalmente posible. Un primer entrenamiento efectivo para comenzar a realizar prácticas de poder mental sería llegar a consolidar la creencia
de que es nuestra mente la que activa la sanación. En el caso del experimento placebo, los voluntarios desconocían que ambas pastillas estaban compuestas solamente de arroz molido. Pero, ¿cómo creer que nos van a sanar si supiéramos su composición? Eso sería implantarse de forma consciente una idea que parece difícil de creer y mantener esa creencia en el tiempo. ¿Cómo lograrlo? Quédate con nosotros y lo descubrirás. Pero te ruego que no tengas prisa. Este cambio en nuestras vidas requiere de mucha paciencia y práctica, ya que implica sustituir viejas y vanas convicciones por otras nuevas que nos ayuden. A partir de aquí, entramos en un punto de inflexión importante. Si has entendido bien lo expuesto hasta ahora, es genial, pues podrás aprovechar mucho mejor las poderosas herramientas mentales que vienen a continuación. Si no te ha quedado claro todo lo planteado hasta este momento, puedes volver a ver el vídeo desde el principio. Te aseguro que no será ninguna pérdida de tiempo, ya que estarás empezando a descubrir ese valioso potencial dormido que tenemos dentro de nuestra cabeza. ¿Recuerdas que antes dije que lo que crees, lo creas? Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo está formado básicamente de agua, y como dijo el maestro Bruce Lee, el agua es moldeable. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. Sé como el agua. Ahora que eres consciente de que somos moldeables, es el momento de compartir contigo una herramienta que te va a sorprender. Una que es muy fácilmente accesible y que se ha investigado poco en el campo de la psicología. Esa herramienta la descubrí dentro del arte del teatro. Me sorprendió ver el gran poder que tiene la actuación. Y te adelanto que si nunca has practicado esta disciplina, no es necesario que inviertas tiempo ni dinero en ningún curso de interpretación. Sencillamente, si pruebas a actuar de forma diferente, interpretando una mejor versión de ti mismo, como si fueras un actor o una actriz, te sorprendería los cambios que lograrías en tu vida y en tu realidad. Pero antes de profundizar en esta técnica, es necesario que te ponga un poco en tesitura para entender lo transformador de esta poderosa práctica. Muchas actrices y actores profesionales, a pesar de haber estudiado ese oficio, a pesar de años de experiencia en el mismo, han reconocido que alguna vez, después de culminar una obra de teatro o la grabación de una película, han tenido que acudir a terapia psicológica. El motivo radica en que entregarse a la creación, ensayo y representación de un personaje ficticio durante meses, día tras día, cambiando la personalidad propia por la de ese personaje imaginario, provoca una metamorfosis dentro de ellos. Llegan a transformarse en lo que están actuando. Y si ese personaje fingido es negativo, oscuro o enfermo, puede llegar a afectar negativamente y de forma dramática en el actor o actriz. Pero como dijimos antes, en esta dualidad todo tiene su otra cara de la moneda. Podemos darle la vuelta a toda esa fuerza y utilizar este método tan valioso para lograr cambios positivos en nuestras vidas. A nuestra mente no le sirve de nada desear un cambio. Hay que crearlo a través de la acción, remodelarse empleando la actuación repetida. Te animo a que comiences hoy mismo. Piensa primero un aspecto de tu personalidad que te gustaría modificar. Imagina cómo te gustaría ser y comienza a actuar como tal. Pero ten en cuenta algo muy importante. Al principio te costará obrar de esa nueva forma. Te sentirás raro o rara. Incluso te equivocarás. Pero no te frustres. Eso es parte del proceso. Ten paciencia.
Tienes que tomártelo como un juego. Cada día prueba a actuar en diferentes situaciones que te surjan en la vida o que las busques tú mismo. Tómatelo como lo que son, simples ensayos teatrales, pero en el escenario de tu realidad. Y si no consigues actuar como te propusiste, no te preocupes, vuelve a intentarlo al día siguiente. Te garantizo que con la repetición diaria lo lograrás. Al igual que, por ejemplo, un arte marcial necesita de un entrenamiento repetido para aprender a integrarlo, nos ocurre lo mismo al entrenar nuestra mente. Si quieres reprogramar tu cerebro, debes de practicar. Por ejemplo, si eres muy tímido y te da miedo expresarte por lo que los demás piensen de ti, créate mentalmente una nueva versión de ti mismo, en la que tengas más seguridad. Un nuevo tú al que le gusta compartir sus opiniones y reflexiones. Un nuevo tú distinto al anterior que tiene en cuenta la opinión de los demás, pero que emocionalmente no le afecta en absoluto lo que piensen de ti. Hazlo de la misma forma que un actor crea un personaje. Visualízalo. Escríbelo si quieres. Dale forma. Y luego sal al escenario de tu vida y actúa. Actúa como esa nueva persona. Hazlo cada día. Y tu forma de ser y tu vida se reajustarán automáticamente. Prueba a actuar así durante un periodo de tiempo. La duración mínima para que puedas ver realmente una transformación debe de ser de unos 3 meses. Cuando culmine ese plazo, te darás cuenta que algo ha cambiado en ti y te sentirás mucho mejor, te lo aseguro. También esto sirve como ayuda en esos días raros en los que estás con sentimientos negativos de tristeza, bajón o enojo y necesitas venirte un poco arriba. Te pondré de ejemplo una experiencia propia que me ocurrió hace unos años. Me comprometí a trabajar una semana en un empleo donde tendría que soportar fatiga física y mental durante unas 15 a 16 horas diarias. En realidad no me hacía falta ese trabajo, pero lo hice porque mi jefe en aquella época me lo pidió y decidí ayudarle. A los 3 días de trabajar de forma excesiva y además durmiendo muy poco, comencé la jornada por la mañana muy agotado y enojado conmigo mismo por haber aceptado trabajar tanto. Fui al aseo, me miré en el espejo durante un breve momento y me dije: «Oye, ¿no puedes empezar el día así de amargado? Observa la cara que tienes. Acabas de entrar a la faena y puede que no salgas de aquí en 16 horas. ¿Realmente quieres comenzar el día así?». Fue en ese instante que decidí venirme arriba a través de esta técnica, forzándome a actuar como alguien divertido y motivado, aun estando emocionalmente en el polo opuesto. Después de una hora actuando así, ocurrió la transformación. Comencé a sentirme alegre, despierto, motivado y lleno de energía. Y esa sensación me duró prácticamente toda la jornada de trabajo. Es más, sin darme cuenta, había contagiado esa buena vibra al resto de mis compañeros. Ya posees 2 conceptos muy potentes para comenzar a activar tu poder mental. Uno es ser consciente del gran poder que tiene una creencia. Y el otro es la técnica transmutadora de la actuación. Llegó el momento de responder a una pregunta que tal vez sigas teniendo. ¿Cómo cambiar o crear una creencia para conseguir algo positivo que me ayude? Existen varios ejercicios maravillosos como las afirmaciones y visualizaciones. Tal vez hayas oído hablar de ellos. En realidad son muy efectivos, siempre y cuando se tengan en cuenta unos matices importantes. Con respecto a las afirmaciones, para conseguir activarlas, debemos saber que el cerebro, en su mecánica mental,
no entiende del concepto de las palabras sí o no, sino de la idea central. Es decir, si afirmas no voy a enfermarme, lo más probable es que al final enfermes, pues la idea de la afirmación se basa en enfermar. Sería mejor decirte, por ejemplo, soy inmune a cualquier enfermedad, pues aquí la idea no trata de si vas o no a enfermar, sino de que eres inmune. Y mejor todavía sería la afirmación, mi cuerpo y mi mente están siempre en perfecta salud, pues aquí la idea es que siempre gozas de salud. Algunas afirmaciones que encuentres por internet puede que te funcionen estupendamente, pero con las que siempre acertarás serán aquellas que hagas a tu medida según tus necesidades. Las que inventes para ti, con tus propias palabras. Pero recuerda, siempre teniendo en cuenta de no utilizar el no o el nunca, y de que nuestra mente lo que va a impulsar es la idea central. Eso me lleva a recomendarte que, por favor, ten cuidado también con lo que te dices, porque eso construirá y modificará tu realidad. No solo creas lo que crees, sino también creas lo que te dices. Si en algún momento te dices a ti mismo que no vales para nada, lo que ocurrirá es que provocarás que te sea casi imposible lograr tus objetivos. En cualquier momento en que te digas eso, que es normal que te pueda ocurrir, rectifica y di, no es cierto eso que he dicho, porque sí puedo lograr lo que me proponga. Es más, lo voy a conseguir. Y puede que pienses que aún así es posible que no lo consigas. Pero, siendo realistas, de esa forma, con esa actitud positiva y firme, te será mucho más fácil lograrlo que cerrándote diciendo que no puedes. Por otro lado, con respecto a las visualizaciones, al igual que al creerse algo sobre nosotros, lo creamos, como vimos con el caso del reo y con el efecto placebo, pues de la misma forma, al visualizar algo, lo atraemos. El hermetismo, la religión más antigua del mundo, tenía un dicho maravilloso que decía, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. A algunas personas les ha ocurrido que a pesar de realizar visualizaciones, no consiguen atraer lo que desean o necesitan. Puede que sea porque, a decir verdad, muy pocos saben que el ejercicio de visualizar solo es efectivo si se complementa con una emoción. En otras palabras, si la visualización es la idea de una imagen, la emoción es el pintor que la plasma sobre el lienzo, que la hace realidad. Las emociones son la soldadura que llega a consolidar esa visualización. Sin ese complemento, se queda en una simple fantasía que se difuminará como una neblina. El secreto está en sentir que eso ya está ocurriendo, que ya es real. El cerebro no distingue entre una vivencia real u otra imaginaria, sino de lo que hemos sentido en alguna de esas dos vivencias. Por ello, un ejercicio muy efectivo que te recomiendo es el siguiente. Cuando estés tumbado o tumbada en tu cama con la intención de irte a dormir, practica una visualización de algo que quieras en tu vida. Tal vez sea un mejor empleo o una casa más bonita para vivir. Quizás lograr culminar un proyecto. Lo importante es que sientas que eso que estás visualizando ya es real en este preciso momento. Que sientas la paz o la alegría de haberlo conseguido. Que lo mantengas sin que permitas que entre en ti ninguna duda. ¿Recuerdas lo que comenté antes de no dudar? Y que al final consigas dormirte en compañía de esas emociones de plenitud que te han generado esa imagen mental,
que indudablemente ya es una realidad. Este ejercicio también lo puedes hacer en cualquier momento del día, pues te ayudará a acelerar el proceso. Pero no olvides realizarlo cada noche, antes de dormir, ya que es la forma más eficaz y potente para crear esa manifestación. Ahora que conoces el gran poder que custodia tu mente, te invito a que concibas una nueva realidad, en la que tus creencias no te limiten, sino que te expandan, que te hagan crecer y sobre todo, que te ayuden a ser más feliz. Recuerda que si a tu cabeza no la fuerzas a transitar por nuevos caminos, tu mente te hará regresar a los mismos trayectos de siempre. Es lo que llamo el piloto automático de la costumbre. Pero esa costumbre se transformará en otra nueva, a través de repetir nuevas rutinas de pensamiento. Por eso los psicólogos afirman que para cambiar un hábito antiguo por otro nuevo, es necesario repetir ese nuevo hábito durante unos 21 días. Ten presente que en la repetición está el secreto de la transmutación. Las nuevas creencias necesitan de la repetición para consolidarse. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿conoces otra práctica de poder mental? ¿Te resuena algo de lo expuesto en este vídeo? Y si te ha gustado, ¿qué es lo que más te ha parecido interesante? Déjanos por favor tu respuesta en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco de corazón, pues tú, y solo tú, le das sentido a este canal. Suscríbete para que no te pierdas el próximo vídeo y que la vida te colme de alegrías y de bendiciones. Muchas gracias y nos vemos pronto en Estación Inspiración.